La confesión llegó en un momento inesperado y dejó a todos en absoluto silencio. Senk Torun apareció ante los micrófonos con una actitud distinta a la habitual, más reflexiva y profundamente sincera. Desde el primer instante, se notó que no se trataba de una declaración cualquiera. Sus palabras no fueron apresuradas ni improvisadas. Cada frase parecía haber sido pensada durante mucho tiempo. El ambiente se volvió solemne y cargado de emoción. Senk Torun comenzó recordando una noche que, según sus propias palabras, marcó un antes y un después en su vida. No dio detalles superficiales, sino sensaciones y emociones muy concretas. Habló de silencio, de miradas y de decisiones internas difíciles. Reconoció que durante mucho tiempo intentó convencerse de lo contrario. Sin embargo, aquella noche todo se aclaró para él. Fue entonces cuando entendió que no podía seguir negando lo que sentía. El nombre de Mahasin Meravet apareció con naturalidad en su relato. No fue mencionado como un recurso narrativo, sino como una presencia inevitable. Al pronunciarlo, el tono de Senk Torun cambió notablemente. Su voz se volvió más suave, pero también más firme. No hubo dramatismo excesivo, solo verdad. Esa forma de expresarse impactó profundamente a quienes escuchaban. Según explicó, esa noche estuvo llena de recuerdos y reflexiones acumuladas. Situaciones pasadas cobraron un nuevo significado en su mente. Comprendió que muchas decisiones habían sido tomadas desde el miedo y no desde el corazón. Admitió que había intentado alejarse, pensando que era lo correcto. Pero la realidad se impuso con una claridad imposible de ignorar. Renunciar a Mahasin Meravet ya no era una opción. El público percibió que no se trataba de una confesión forzada. Todo en su lenguaje corporal transmitía honestidad. No buscó justificar errores ni señalar culpables. Simplemente habló desde la experiencia personal. Esa sinceridad generó una conexión inmediata. Muchos sintieron que estaban escuchando algo genuino y profundo. Senk Torun explicó que esa noche entendió el valor de lo que había construido en silencio. Habló de complicidad, de apoyo mutuo y de crecimiento personal. Reconoció que no todo fue perfecto, pero sí real. La autenticidad de ese vínculo fue lo que más peso tuvo en su reflexión. Aceptar esa verdad le trajo calma. Fue una aceptación liberadora. Mahasin Meravet, aunque no estaba presente, se convirtió en el eje emocional de la confesión. Su nombre resonó con fuerza entre los presentes. Analistas destacaron la forma respetuosa y cuidadosa en que fue mencionada. No hubo posesividad ni promesas exageradas, solo una afirmación clara de sentimientos. Esa diferencia marcó el tono de toda la declaración. La noche a la que hizo referencia fue descrita como silenciosa pero reveladora. No ocurrió nada extraordinario en apariencia. Sin embargo, internamente fue decisiva. Senk Torun confesó que entendió la importancia de no huir de lo que se siente. A veces aceptar es más difícil que renunciar. Esa comprensión cambió su perspectiva por completo. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Las reacciones no tardaron en llegar tras la confesión. El público recibió sus palabras con sorpresa y emoción. Muchos destacaron el valor de hablar desde la vulnerabilidad. En un mundo donde todo suele maquillarse, su sinceridad fue refrescante. La historia comenzó a compartirse rápidamente. El impacto fue inmediato. En redes sociales, fragmentos de su confesión circularon sin parar. Los seguidores resaltaron la frase clave sobre no poder renunciar. Para muchos, esa afirmación resumió una lucha interna muy humana. La empatía fue generalizada. No se trató solo de una historia de amor. Fue una historia de autoconocimiento. Senk Torun también habló de aprendizaje y de tiempo.
Reconoció que algunas verdades solo se comprenden cuando uno está listo. No culpó a nadie por el pasado. Al contrario, agradeció cada etapa vivida. Esa madurez fue ampliamente valorada. La confesión tomó un tono inspirador. Mahasine Meravet fue percibida como una figura de estabilidad en este proceso. Su nombre quedó asociado a un momento de claridad emocional. Sin declaraciones directas, su presencia fue poderosa. El público interpretó esa conexión como algo sólido. La narrativa se alejó del escándalo. Los medios coincidieron en que se trató de una de las declaraciones más significativas de Cenk Torun. No por su contenido explícito, sino por su profundidad. La frase, "no podía renunciar", se convirtió en el eje de todo. Esa confesión resonó más allá del espectáculo. Tocó fibras personales en muchos espectadores. Con el paso de las horas, la historia no perdió fuerza. Al contrario, cada repetición reforzaba su impacto. La confesión fue analizada desde distintos ángulos. Todos coincidieron en un punto clave: la honestidad. Esa fue la razón de su alcance. La historia se volvió viral. Cenk Torun cerró su declaración con una calma evidente. No prometió futuros perfectos ni finales idealizados. Solo habló de presente y de conciencia. Esa decisión fue interpretada como una señal de equilibrio. El público lo recibió con respeto. La confesión cumplió su propósito. Finalmente, esta gran confesión quedó marcada como un momento inolvidable, no por el drama, sino por la verdad. Cenk Torun mostró una faceta íntima y humana. Mahasine Meravet quedó ligada a ese despertar emocional. La historia sigue resonando, y el interés del público permanece intacto.